Vamos a continuar con más información y yo les decía que es importante también su intervención y que ustedes nos escriban en estos momentos frente justamente a la situación que vive nuestro país y a este juicio político que quiere llevar por delante la Asamblea Nacional al primer mandatario Guillermo Lasso. Para eso quiero contarles que estamos conectados también vía streaming, pueden vernos, pueden escucharnos. Estamos como Radio Sonorama en YouTube, como Radio Sonorama en Facebook y como Sonorama TV en YouTube. Vamos a conversar con Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía, Desarrollo y director del Observatorio Legislativo. Es importante, de acuerdo justamente a los análisis que ustedes realizan frente a todas las leyes, los juicios políticos, los informes, las reuniones de las comisiones en la Asamblea Nacional, ¿cómo ven el accionar de este juicio político que a mi criterio, porque esta es simplemente mi opinión, ya se sabía que se iba a llevar por delante un juicio político al primer mandatario, incluso antes de tener todas las pruebas, todos los informes y todas las comparecencias? ¿Cómo ven ustedes desde el espacio del análisis legislativo? Carla, muy buenas tardes, buenas noches ya, un cordial saludo a su audiencia. Bueno, sin duda que el procedimiento de juicio político que está establecido en la Constitución, que está establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, no contempla la creación de comisiones especializadas, no contempla la realización de informes previos. Por eso es que aquello que vimos el día sábado pasado no es más que un acto político de la Asamblea Nacional, no es parte del procedimiento formal para enjuiciar a una autoridad de Estado. Y eso es algo que todos los ciudadanos deben tenerlo presente. El hecho de que la Asamblea Nacional decida haber creado esta comisión especializada para poder investigar un posible caso de corrupción no es algo que la ley le obligue a la Asamblea Nacional previo al enjuiciamiento. Yo creo más Marcelo, bien, Carla, hagamos ahí una pausa porque usted ha tocado un tema muy importante para ir justamente desglosando toda esta parte, ¿no? ¿Cómo ve incluso desde la parte de la conformación de la comisión, quienes la encabezan, que obviamente son personalidades legislativas de oposición? ¿Cómo ve desde la conformación de esta comisión para poder analizar el caso? claro, de hecho en la misma sesión del día sábado, uno de los aspectos que se criticaba es que no se podía hablar de una comisión multipartidista cuando, por ejemplo, una representante Pachacutic manifestaba que no había sido parte de esta comisión un representante de esta organización política. Entonces, se puede decir que la conformación de esta comisión de investigación pues no tenía representantes de todas las bancadas legislativas y pues de esa manera se trataba de poner en duda la legitimidad del informe. Ahora bien, yo sí creo, Carla, que es importante que tal vez lo veamos a este ejercicio de investigación que hizo la comisión, así como también el informe, tal vez como una suerte de termómetro de la temperatura política que existe en la Asamblea Nacional respecto de un posible juicio político al presidente. Yo creo que lo que se buscaba era dar un mensaje al presidente de la República al respecto de si existen o no los votos dentro de la Asamblea Nacional para una posible destitución del presidente a través de esta figura contenida en la Constitución. Y claro, el hecho de que hayan existido 104 votos aprobando el informe ya da debida cuenta de que en el posible escenario de enjuiciamiento político el presidente de la República no saldría bien librado de esto, ¿no? Ahora, hablemos también, por ejemplo, del escenario político de uno de los asambleístas, Gruber Zambrano, quien incluso daba la denuncia de que él no ha podido ni siquiera leer bien el informe, no le dejaron participar de algunas de las comparecencias. Él decía que la decisión se tomó sin que todos los miembros de la comisión hayan dado su punto de vista. Es penoso que existan este tipo de denuncias, Carla, porque a la larga se traducen en desconfianza en el legislativo. Si es que los ciudadanos, que no somos parte del ejercicio parlamentario, lo que escuchamos son ataques entre unos a otros asambleístas, lo que escuchamos son denuncias al respecto de la legitimidad de este informe, lo que hace nuevamente es traducirse en desconfianza en la institución, en tal vez incluso suspicacias al respecto de cuáles son las verdaderas intenciones de los legisladores al realizar este proceso de fiscalización. Se pone en duda si es que la fiscalización que está ejerciendo la Asamblea Nacional, que sin duda se encuentra enmarcada en las facultades legales, en las atribuciones que tienen los asambleístas, probablemente no persiga fines que sean responsables con la delicada situación democrática y de institucionalidad que atraviesa el país.
¿Cómo ven incluso que que existan algunas bancadas? Por ejemplo, Mireya Pazmiño lo ha dicho y nosotros la entrevistamos en este espacio, en donde ella fue muy firme al mencionar que incluso si es que la Corte Constitucional no daría paso a este juicio político, ella piensa poner también sobre la mesa la incapacidad mental del presidente de la República. Ya ahí se habla de que hay intereses muchísimo mayores frente a lo que establece la Constitución para llevar adelante un juicio político, primer mandatario. Bueno, yo creo que aquí hay dos aspectos para ponerlo sobre la mesa, Carla. ¿Es una facultad de la Asamblea Nacional iniciar un proceso de destitución del presidente por incapacidad mental? Sí. Pero hay que seguir un proceso, claro. Y este proceso implicaría que un comité médico determine realmente que existe incapacidad mental. Cuidado y se quiera hacer lo mismo que se hizo en 1996 de declarar la incapacidad mental del presidente para poder destituirlo. Y ese día, exactamente, y ese día los congresistas de ese entonces se graduaron de psiquiatras, ¿no? Entonces, eso no es algo tan sencillo, requiere de un proceso que tiene que respetar la Constitución, que tiene que respetar la Ley Orgánica de la Función Legislativa, porque si no, Carla, al final del día, cuando se irrespete el Estado de Derecho, es cuando vienen demandas en contra del Estado ecuatoriano por vulneración de derechos y quienes terminamos pagando las indemnizaciones a consecuencia de esas demandas somos todos y cada uno de los ecuatorianos desde nuestro bolsillo. Y ese tipo de cosas son inaceptables, deben ser inaceptables. De alguna u otra forma también a mí me llama la atención y yo lo decía de manera explícita. ¿Cómo ven que incluso sin tener todas las pruebas, sin que hayan existido todas las comparecencias, y no estoy haciendo con eso de abogada del diablo en absoluto, porque creo que para eso está la Asamblea Nacional, para fiscalizar a nuestros mandatarios y a todas las autoridades, pero bajo todas las normativas constitucionales, que ya se tenga por delante una decisión como llevar adelante un juicio político, porque sabíamos desde un inicio, sin siquiera tener la lectura del informe, que ese era el entramado que iba a tener pues justamente la comisión formada. Sí, yo creo que las cartas ya estaban echadas desde un punto de vista netamente político, porque hay que analizar esto, Carla. Este es un informe político. Este no es un informe que está determinando responsabilidades. Por eso incluso yo empezaba la entrevista indicando que eso no es parte del procedimiento establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Porque en el caso de que ya se presente, ojo con esto, formalmente la solicitud de juicio político, en la que se reúnan 46 firmas al menos de asambleístas para presentar esta solicitud de juicio político al Consejo de Administración Legislativa, que adicionalmente se anexen todos y cada uno de los requisitos y documentación, en este caso que requiere la ley, para que el Consejo de Administración Legislativa apruebe la solicitud. ¿Y esto qué es? La formulación de cargos, el anuncio de la totalidad de la prueba documental, así como también las firmas que le comentaba. Ahí recién podríamos estar hablando de una solicitud de juicio político. Y tras esto, el Consejo de Administración Legislativa tiene que aprobar esta solicitud y enviarla a la Corte Constitucional, quien tendrá que dictaminar si es que el juicio político es admisible o no es admisible. Y se basa en la Constitución, claro. Totalmente, y en el caso de que fuera admisible el juicio político, es decir, que se enmarca en alguna de las causales establecidas en la Constitución, delitos contra la seguridad del Estado, concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, o delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada, ahí la Asamblea Nacional volverá a tener la pelota en su cancha. Y ojo con esto, Carla, porque ahí se configura lo que usted acaba de decir. La Comisión de Fiscalización tendrá que iniciar el proceso de elaboración de un informe que recomiende o que no recomiende la censura y destitución del presidente de la República. Y para esto el presidente también podrá presentar sus pruebas de descargo. Que ahí recién la Asamblea Nacional podrá decidir. Y para esto será un procedimiento que tomará como rápido entre 45 y 60 días. Hemos conversado nosotros también en este espacio con varios constitucionalistas quienes nos han dado pues sus criterios en derecho frente a estas causales. La primera, el presidente de la República puede ser llevado a juicio político por conductas que se adecuan al cometimiento de delitos contra la seguridad del Estado. Y la segunda es por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito en el grado de comisión por omisión. Ustedes desde los estudios legislativos, ¿creen que este informe está llevado a cabo dentro del marco de lo que menciona la Constitución frente a estas causales? Francamente, de lo que se pudo ver en el debate del sábado no queda muy claro si es que las acusaciones iniciales
al respecto de este posible caso de corrupción del presidente de la República que se enmarcaban en atentar contra la seguridad del Estado se mantiene. Ahora más bien se lo ve como esta responsabilidad por omisión al respecto de la comisión de ciertos delitos. Entonces, adicionalmente, se establecía una supuesta intromisión o obstrucción en el proceso de investigación y fiscalización por parte de la Asamblea Nacional. Yo creo que de una u otra manera las causales, personalmente lo digo, no a nivel institucional, me parecen bastante opacas. Creo yo que aún no están claras. Y por eso yo digo, hay que esperar a hacer la solicitud de juicio político. Habrá que ver sobre qué causal de destitución o de enjuiciamiento político, en este caso, presentan los asambleístas de manera formal para ver si es que realmente esto se va a poder probar o no se va a poder probar y si es que el presidente de la República tendría, en este caso, también las pruebas de descargo pertinentes. Marcelo, usted ha tocado algo súper importante, ¿no? Van a revisar si es que las causales justamente aportan a que se lleve adelante un juicio político o no. Pero en el caso de que no, ¿de qué estaríamos hablando que estaría conformada la Asamblea Nacional? He tenido la oportunidad de escuchar diferentes entrevistas en este mismo espacio a lo largo de toda la programación de Sonorama de diferentes legisladores y allí también se ve de alguna manera la importancia de tener una preparación en derecho para llevar a cabo este tipo de denuncias, por decirlo así. Entonces, hay causales como, por ejemplo, no me importa si es que no están bien estipuladas las causales de cohecho o de atentar a la seguridad del Estado, pero no importa, yo voy adelante con el juicio político diciendo que el presidente está loco. O sea, en verdad, tenemos que sustentarnos también en derecho y en los conocimientos que debe tener una persona antes de sentarse en un curul. Coincido contigo, Carla, y es lo que comentaba hace unos minutos atrás, cuando se toman decisiones políticas, que sin duda la Asamblea Nacional puede tomar decisiones políticas, pero estas decisiones políticas están alejadas de lo que dice la norma. Desafortunadamente debilitamos la democracia, debilitamos el Estado de Derecho, estamos desinstitucionalizando el país y posteriormente se vienen demandas en cortes internacionales que los mismos ecuatorianos tenemos que pagar. Y eso ha pasado cuando se destituyeron después de una supuesta evaluación a los miembros de las distintas entidades de control por parte del Consejo Transitorio. Eso nos pasó con jueces destituidos de la Corte Nacional de Justicia, en su tiempo Corte Suprema de Justicia, al inicio de los años 2000. Eso nos ha pasado con una serie de autoridades, funcionarios. ¿Por qué? Porque no se respetan los procesos. Yo creo que es importante aquí que la Asamblea Nacional, más allá de la grave crisis política que atravesamos los ecuatorianos, más allá de los errores que ha venido cometiendo este gobierno nacional, porque aquí tampoco estamos para defender a la presidencia de la República. Así es, y ya vamos a tocar ese tema. En el caso de que se quiera avanzar con el enjuiciamiento político, se lo haga pegado a derecho, porque nosotros no podemos construir Estado de Derecho, no podemos fortalecer la democracia si es que las decisiones que tomamos son precisamente contrariando ese Estado de Derecho y debilitando la democracia. Por eso la visión que debe tener la ciudadanía en el momento que acude a las urnas, también en ver la preparación de la gente, de si en verdad conoce de materia de derecho, no solamente la popularidad que puede tener sobre el pueblo, sino la verdad, la preparación que se requiere para llevar adelante este tipo de procesos que son importantísimos. Ahora, también quería preguntarle, mire, por aquí tengo un comentario de parte de Edison Roberto Robalino que nos dice: 104 votos a favor del informe es un mensaje político claro en contra del presidente Guillermo Lasso, que debió ir a la Asamblea. Muy probablemente no hubiera pasado el informe si es que él iba a la Asamblea. ¿Creen ustedes también desde estos estudios que el presidente de la República tenía que ir a dar su comparecencia ante la comisión? Mire, yo creo que en derecho lo que manifiesta el presidente de la República es correcto. Él no tenía la obligación legal de asistir a la Asamblea Nacional. Él podía delegar, en este caso, su representación, de así considerarlo necesario para poder elaborar un informe que, ojo, nuevamente insisto, y esto creo que es importante que lo comprendamos los ecuatorianos, no es parte del proceso de enjuiciamiento político. A diferencia, por ejemplo, de presentar una solicitud formal de enjuiciamiento político en la que se convoca al presidente de la República y en el que obligatoriamente tendrá que asistir precisamente a presentar sus pruebas de descargo. Pero si es que este procedimiento iniciado por la Asamblea Nacional no se enmarcaba en esta solicitud formal de enjuiciamiento político, ojo con esto, el presidente tenía todas las facultades y atribuciones para no asistir. Si es que nosotros queremos cuestionar desde el punto de vista de estrategia política, incluso desde un punto de vista moral, la inasistencia, la ausencia del presidente, ese es otro aspecto. Legalmente tenía toda la facultad para no asistir.
Eso por una parte. Ahora, también creo que es importante analizar cómo afectaría la credibilidad de la Asamblea Nacional si es que no llega a pasar dentro de la Corte Constitucional ese periodo de juicio político. Bueno, yo sí creo que se pondría claramente en duda si es que las intenciones del informe realmente buscaban demostrar una responsabilidad política del presidente de la República. Yo creo que el día sábado los asambleístas que votaron a favor del informe, gran parte de los que intervinieron, manifestaban que las pruebas eran contundentes, que se respetaron todos los procesos, y en el caso de que la Corte Constitucional determine que así no fue, ojo, esa determinación siempre apegada a derecho, pues pondrá en evidencia creo que dos cosas. Lo que ya comenté, los intereses ocultos tal vez de la Asamblea Nacional, pero también una deficiente calidad del trabajo legislativo y en este caso fiscalizador de la Asamblea Nacional, que lo que hace es que, ojo con esto Carla, los ecuatorianos desperdiciemos recursos y tiempo que pudieron haber sido empleados en lo que tal vez el día de hoy necesitamos, aprobación de leyes. La Asamblea Nacional durante estos 2 años ha estado enfrascada en la discusión, en el tongo, en tratar de poder cooptar poder en otras instituciones del Estado en lugar de tratar de responder a las necesidades de los y las ecuatorianos. ¿Cómo ven la posibilidad de una muerte cruzada? Que también ya se trata en estos momentos. Igual, y eso creo que tenemos que tenerlo sobre la mesa. Es una facultad que tiene el presidente de la República. El presidente de la República, así como la Asamblea Nacional lo puede enjuiciar, el presidente de la República podría utilizar la muerte cruzada considerando tal vez que existe una grave conmoción política y crisis interna o que en su defecto la Asamblea Nacional está obstruyendo el Plan Nacional de Desarrollo. Estas facultades o estas condiciones pues no requieren de un dictamen previo de la Corte Constitucional y el presidente de la República a través de un decreto podría disolver la Asamblea Nacional. La única causal que requeriría este dictamen previo de la Corte Constitucional es en el caso de que la Asamblea Nacional se hubiera arrogado funciones que no estuvieran contempladas dentro de la Constitución para esta entidad. Ahora bien, sí, el procedimiento pues también es súper claro en el sentido de que si es que se disuelve la Asamblea Nacional... Le quedan 6 meses, claro. Prácticamente 6 meses, que sería lo que le toma al Consejo Nacional Electoral convocar elecciones, y ojo, serían elecciones para reemplazar a la Asamblea Nacional, al presidente, al vicepresidente, por el resto de tiempo que quedaba para el periodo, es decir, hasta mayo del año 2025. Un año 8 meses más o menos, claro, un año 8 meses. Imagínense la cantidad de plata que vamos a gastar, el nivel de conflictividad social al que vamos a entrar, y eso es algo que también hay que ponerlo sobre la mesa. El presidente de la República creo que está consciente, y esperemos que sea así, de que en el caso de una muerte cruzada, no va a tener nuevamente la confianza de los ecuatorianos como para buscar una elección por lo que resta del periodo. Tal vez lo sano en democracia sería que el presidente asegure una transición adecuada, una transición transparente, que busque fortalecer la democracia. Pero también veamos si es que no hay organizaciones políticas que se están frotando las manos por adelantar las elecciones y tratar de obtener poder. Y eso es a lo que lastimosamente los ecuatorianos nos hemos visto abocados, porque mientras nosotros estamos preocupados de la inseguridad, mientras estamos preocupados por los problemas de salud, en educación, las organizaciones políticas seguramente están pensando en que se van a adelantar las elecciones y que pueden llegar más pronto al poder. Yo veo un poco más allá, ¿no? En realidad yo creo que el Ecuador es un país que vive del día a día, que vive de la coyuntura. Ayer nos preocupábamos por un femicidio, el de María Belén Bernal. Todas las mujeres teníamos miedo de salir a la calle, desconfiábamos absolutamente de todo el mundo. Fue un tema que se puso en la palestra pública, empezaron todos los grupos feministas a salir justamente hablando de la oportunidad, de derechos, de la seguridad en las calles. Luego llega de repente atentados terroristas en Santo Domingo, en Esmeraldas. Nuevamente nos preocupa la seguridad del país. Ahora llega por delante este juicio político y ahora nos importa sacarle al presidente. En verdad nosotros vivimos el día a día y no nos estamos dando cuenta cómo esta situación de inestabilidad, de vivir justamente cada hora, cada día como si fuera uno nuevo, nos está afectando por completo sin tomar en cuenta que todo esto es un cúmulo, es un vaso de agua que se va llenando y que poco a poco puede explotar en muchísimos aspectos. Carla, yo coincido contigo en el sentido de que los ecuatorianos vivimos al día a día, pero eso es a lo que nos han abocado los políticos. Nosotros, por poner un ejemplo, cada 4 años nos convertimos en un laboratorio de la democracia.
Si no son Sí. asambleas constituyentes, son consejos transitorios, si no son consultas populares, ¿cómo los ecuatorianos podemos pensar en el largo plazo si es que tal vez el siguiente año ya nos cambian nuevamente las reglas del juego por parte del poder político? Y los mismos políticos no piensan en políticas de Estado, se piensan en políticas gubernamentales, porque en cada cambio de gobierno lo que se hace es decir, todo lo que hizo el gobernante anterior estuvo mal, así que vamos a empezar de cero. Es como este telar de Penélope, ¿no? Y eso desafortunadamente, los principales afectados somos los y las ecuatorianos y ecuatorianas, y cuando hablamos de un laboratorio de la democracia, todo laboratorio tiene ratones, ¿no? Y al parecer los ratones de ese laboratorio terminamos siendo usted y yo. Sí, sin duda, el pueblo ecuatoriano, que en realidad ya necesita trabajo, necesita estabilidad, que necesita la aprobación incluso de leyes que den estas oportunidades, ¿no? Que de alguna manera pueda ser mucho más flexible con la ciudadanía, varios de los aspectos, partes de impuestos, oportunidades laborales en sí, que no se llevan adelante en el pleno y que en estos momentos lo único que se está tratando son temas políticos. Tengo un mensaje de parte de la ciudadanía que nos han escrito a través de nuestro WhatsApp y nos dice: la Asamblea es una institución política y el juicio del presidente es político. Saludos y felicidades por el programa. Y sí, definitivamente esos son los únicos intereses que importan en estos momentos y es lamentable, porque si no se toman cartas en el asunto, de verdad vamos a terminar muy, muy mal, porque solamente hay intereses políticos, no ciudadanos. Sí, y es eso. A ver, el ciudadano tiene razón, el enjuiciamiento es netamente político y esto refiere a una decisión política de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional no puede determinar responsabilidades civiles, penales, administrativas, eso le compete a otras instituciones. Pero precisamente lo que se debe exigir de la Asamblea Nacional es responsabilidad. Yo creo que es innegable para todos los ecuatorianos que el presidente no goza de confianza, que el presidente no goza de credibilidad, que la gestión del presidente es muy cuestionable, pero que la salida sea la destitución de un presidente a través de un enjuiciamiento político que al parecer no logra reunir todos los requisitos que establece la norma, a menos que lo dictamina así la Corte Constitucional, va a tener consecuencias graves para nuestra democracia. Y eso es algo que va a terminar afectando incluso a lo que señalaban el día sábado en la sesión, Carla. Señalaban los asambleístas que el riesgo país ha aumentado en un número desmesurado de puntos, que estamos con un riesgo país que está por las nubes. Tenga la seguridad que en el caso de una destitución del presidente de la República, ese riesgo país aumentaría todavía aún más. Y no solamente eso, sino también yo veía hace pocos minutos y lo decía en este espacio también algunos tweets en donde hablan de que ya el entramado está en entrenarle incluso a Borrero para que sea el nuevo presidente de la República, cuando él dentro de sus competencias conoce muy bien de medicina, pero no sé qué tanto sepa de política. Sí, y ahí tal vez también hay otro tema. Se decía, por ejemplo, no recuerdo específicamente quién lo dijo, al menos se lo vi en redes sociales, dirigentes políticos, actores políticos que determinaban que el hecho de que, por ejemplo, se logre la salida del poder de Guillermo Lasso no era un voto de confianza a Borrero, sino que querían la salida de ambos, ¿no? Entonces, nuevamente hablamos de cuáles son los intereses que pueden existir en un posible proceso de destitución. Y yo creo que ahora, pues, al menos la tienen más complicada los asambleístas en lograr la destitución del presidente de la República, porque hay dos filtros pendientes, que la situación que tendría el presidente de la República en disolver la Asamblea Nacional, porque no requiere ningún filtro. E incluso en el supuesto caso de que el presidente de la República decida disolver la Asamblea Nacional a través de la muerte cruzada, ¿esto es responsable con el país? Yo creo que no. Yo personalmente nunca he estado a favor de la figura de la muerte cruzada. Creo que es algo que debilita la democracia, que no nos ayuda a pensar en políticas de largo plazo, sino que cuando un presidente esté molesto, incómodo con el Parlamento, pues simplemente lo disuelve. Y eso a la larga no nos ayuda a construir una política de consenso, una democracia de consenso. Así que yo creo que sin duda la situación es complicada y pues lo que hoy tenemos que buscar es la mayor responsabilidad posible por parte de los actores políticos. Marcelo, con esto finalizo. ¿Cómo ve que incluso se dé esta situación dentro de la Asamblea Nacional, tomando en cuenta que se vienen también nuevas elecciones para mayo, nuevas autoridades en la Asamblea Nacional para el mes de mayo? Sí, de hecho, pues yo creo que este puede ser un factor que influya al respecto de quiénes van a integrar el Consejo de Administración Legislativa, quiénes integrarían las comisiones.
Déjeme ser optimista, Carla, y déjeme pensar en un escenario de consenso para los siguientes 2 años, en el cual pues se pueda aún poner sobre la mesa una agenda legislativa que trate de tener temas en común, tanto para la oposición como para el oficialismo, que busquen precisamente responder a las inquietudes y necesidades de los ciudadanos y que precisamente esta elección de nuevas autoridades y miembros de comisiones de cara a mayo del año 2023 hasta mayo del 2025, pues trate de dar cumplimiento de esa agenda y que tengamos un poco más de estabilidad como país. Yo creo, y escuchaba la semana pasada a un buen amigo, que los países no siempre tienen gobiernos buenos. Que en ciertas ocasiones vamos a tener gobernantes malos y que es preferible tal vez soportar unos par de meses de un gobernante malo con los debidos controles, pero garantizar esta estabilidad democrática. Y tal vez hay que buscar que la Asamblea Nacional, utilizando los mecanismos que tiene en sus manos, que son las leyes y también los procesos de fiscalización, presionen junto a sectores de la ciudadanía y de los medios de comunicación a que el Ejecutivo dé resultados. Yo prefiero estar de la mano de iniciativas y actores que presionen al Ejecutivo a que cumpla con aquello que ofreció en campaña, a estar en un proceso de inestabilidad política que lo único que traiga es... Exactamente, y frenando tal vez, ojalá, la búsqueda y la articulación e implementación de soluciones, que es lo que queremos todos los ecuatorianos. Sin duda, muchísimas gracias a Marcelo Espinel por acompañarnos esta tarde, por este análisis que sin duda es oportuno sobre el comportamiento que está teniendo la Asamblea Nacional frente pues a estos posibles actos de corrupción. Obviamente aquí no estamos defendiendo en absoluto ni a la Asamblea ni al presidente, solamente estamos analizando la situación de nuestro país. Valga la pena, porque veo algunos comentarios que por aquí me ponen como si yo fuera en estos momentos abogada del diablo. Y en absoluto, creo que el presidente tiene mucho que decir a la ciudadanía. ¿Cómo es posible que haya sabido de justamente de todos estos posibles actos de corrupción, que se haya archivado un informe del cual él tenía conocimiento? La Asamblea también está en su pleno valor de investigar aquello, pero todo basándose en justamente derecho, que creo que eso es lo más importante en estos momentos. Así que muchísimas gracias, Marcelo, por acompañarnos. Encantado, Carla. Una buena noche. Excelente noche para usted también. 18:37. Hacemos una breve pausa en el contexto y volvemos con más información. Gracias a todas las personas que interactúan con nosotros. Por aquí yo me reía de algo que es tan cierto. Y dice por aquí, dice Roberto Robalino, como diría Pedro Donoso, nos dice un gran amigo también de aquí de la casa, de este espacio, analista político, nos dice, en Ecuador te vas 5 minutos y todo cambia. Y regresas después de 5 años y nada ha cambiado. Sin duda esa es nuestra realidad. Volvemos con más información, quédese con más En Contexto y la parte final.